por el metabolismo. ¿Cómo estás? ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo, doctores, es el trabajo celular. El trabajo celular. La célula trabaja para formar cosas y para destruir cosas. ¿Cómo se llama cuando la célula trabaja para formar cosas? ¿Qué parte del metabolismo es eso? El anabolismo. ¿Y cómo se llama cuando la célula trabaja para degradar cosas? Se llama catabolismo. ¿Qué es el metabolismo entonces? Es el trabajo celular. Todas las enzimas que participan para poder degradar y formar nuevos compuestos hacen de que uno genere desechos. Cuando tú trabajas, generas desechos y esos desechos tienen que ser eliminados. Los riñones son los órganos que se encargan de eliminar los productos metabólicos del desecho. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos metabólicos de desecho más comunes? Por ejemplo, la urea. La urea es un desecho. La urea. ¿Cómo se obtiene la urea? A partir del metabolismo, o sea, de la degradación de los aminoácidos. ¿Se entiende? Los aminoácidos, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos aminoácidos? En las proteínas, ¿cierto? En las proteínas. Entonces, la urea es un producto de desecho muy importante que lo podemos obtener a partir de las proteínas, a partir de los aminoácidos, cuando los degradamos. ¿Qué más? Tenemos la creatinina. La creatinina, chicos, es un producto de desecho principalmente de los músculos. Cuando el músculo trabaja, por ejemplo, van al gimnasio, es el trabajo muscular, ahí se está formando cantidades de, ¿cómo se llama el desecho? De creatinina. Y la creatinina se tiene que ir por la orina. Miren, todos los desechos se eliminan por la orina, menos uno, el CO2. El CO2 es un desecho. ¿Ese por dónde se elimina? Por los pulmones. De ahí todos los demás desechos se eliminan por dónde? Por la orina. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos un producto de desecho muy conocido llamado el ácido úrico. El ácido úrico, doctores, es uno de los desechos más abundantes porque lo producen todas las células del cuerpo. Todas. Todas las células tienen este producto de desecho en común. Todas las células forman ácido úrico y ese es el principal, digamos, compuesto de desecho. Entonces tenemos urea, tenemos creatinina, tenemos ácido úrico y hay un producto de desecho muy conocido, pero solamente lo forman a partir de una molécula que le encontramos en ¿dónde? ¿Dónde encontramos la hemoglobina? ¿En qué células? Sangre. Obvio, la sangre. ¿Dónde encontramos la hemoglobina? ¿En qué célula la encontramos? ¿En qué célula la encontramos? ¿En serio? ¿En qué célula encontramos hemoglobina? En los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es una proteína que sirve transportar el oxígeno. Gracias a la hemoglobina, los eritrocitos pueden transportar el oxígeno. Pero una pregunta, ¿cuánto es el tiempo de vida de un eritrocito? 120 días. Después de 120 días, ¿qué le pasa al eritrocito? Va al vaso, ¿cierto? Al vaso. Y ahí hay unas células llamadas macrófagos que lo destruyen y se murió el eritrocito. ¿Se entiende? Y al morirse el eritrocito, ¿qué es lo que se libera? Se libera la hemoglobina. Esa hemoglobina es degradada y obtenemos a la famosa bilirrubina. La bilirrubina es una molécula que da una pigmentación amarilla, ¿cierto o no? Por eso cuando tú miccionas, se han dado cuenta, la orina es ligeramente amarillenta. Eso es gracias a la bilirrubina que se está eliminando. Esos son, chicos, entonces los 4 productos de desecho más importantes. Entonces su principal función de los riñones, como ven acá, es eliminar estos productos de desecho. Pero otra función que también tienen los riñones es la eliminación de los fármacos. Cuando tú tomes medicamentos y de acá a 2 semestres lleven farmacología, les van a enseñar sus profes de fármaco que cuando nosotros damos medicamentos, el medicamento hace su función y luego tiene que ser eliminado. Por ejemplo, si yo le doy ibuprofeno a un paciente, le doy paracetamol o le doy naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno, meloxicam, meloxicam, triconcin, cualquier analgésico que ustedes le den al paciente, que son medicamentos que ustedes van a manejar en su curso de farmacología. El medicamento tiene que ingresar al cuerpo, aliviar el dolor, aliviar la inflamación y luego tiene que eliminarse ¿por dónde? Por la orina, ¿cierto? Es una función importante de los riñones, es también la de eliminar medicamentos. ¿Qué dice ahí?
La tercera función del riñón, chicos, es regular el equilibrio hídrico. ¿Qué significa hídrico? Del agua y de los electrolitos. ¿Se entiende? Se encarga de regular el equilibrio hídrico y también de los electrolitos. Pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de agua que tiene un varón adulto joven? 60%. 60%. ¿Cuánto es el porcentaje de agua que tiene una mujer adulta joven? 50. ¿Cierto? ¿Quién se encarga de mantener esos porcentajes estables? Los riñones. Por ejemplo, si ustedes van a hablar con un médico y les preguntan, ¿cómo tú sabes que un paciente está enfermo del riñón? Lo primero que te va a decir, le miro las manos y los pies. Si están hinchados es porque tiene un problema renal. ¿Y por qué creen que las manos y los pies se hinchan cuando tienes enfermedad renal? ¿Por qué? Porque como tu riñón ya no está regulando bien el agua, lo está reteniendo y nuestras extremidades están volviéndose edematosas, edema, ¿cierto? Falla renal. Probablemente sea falla renal, ¿sí? Nuestra agua está regulada gracias a los riñones. Tú tomas mucha agua, ¿qué hace el riñón? Has tomado mucha, eliminó agua. Por eso cuando tomas mucha agua quieres ir a miccionar. No tomas agua, ¿qué hace el cuerpo? Uy, no está tomando agua, mejor no perdemos agua, no vas al baño. Tu riñón se encarga de regular tu equilibrio hídrico. ¿Y por qué decimos que también regula el equilibrio electrolítico? ¿Cuáles son, o qué es un electrolito primero? ¿Qué es un electrolito? ¿Qué es un electrolito? Es una molécula con carga, los iones, ¿cierto o no? ¿Cuáles eran los dos principales o tres principales? No me acuerdo si les enseñé dos o tres electrolitos importantes de nuestro medio interno, de nuestro líquido extracelular. ¿Cuál es? Sodio. Sodio, muy bien. ¿Cuál más? Calcio. Cloro. ¿Quién se encarga de regular nuestros niveles de sodio, nuestros niveles de cloro, nuestros niveles de calcio? Que se mantengan en una cantidad equilibrada para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Los riñones. ¿Se entiende, no? ¿Qué pasa, chicos, si el riñón se enferma y no regula correctamente las cantidades de sodio y de cloro? Sodio y cloro, si yo los junto, ¿qué formamos? Cloruro de sodio, o sea, sal. ¿Ustedes han escuchado que la sal que hace? Te eleva la presión. ¿Han escuchado eso o no? ¿Qué pasa si el riñón no regula bien las cantidades de sodio, las cantidades de cloro? El paciente puede tener problemas en la presión arterial, hipertensión. Por eso cuando un paciente se enferma del riñón puede desarrollar también presión alta. El riñón también regula la presión, al igual que los pulmones. ¿Se acuerdan o no? Les cuento un secreto. Los riñones también producen ECA. ¿Se acuerdan qué era la ECA? La enzima convertida en angiotensina. Igualito como los pulmones también la producen y los riñones también. ¿Sí? Regula la presión arterial también. Entonces ahí ya tenemos eso de cuarta función del riñón. Cuarta función del riñón, del aparato renal. ¿Cuál es? Regulación del pH. En nuestro cuerpo solamente dos sistemas regulan el pH. ¿Cuáles son? Dos sistemas nada más. ¿Cuáles son? El sistema pulmonar o respiratorio, que es lo mismo, y el sistema renal. ¿Qué pasa si esos sistemas fallan? Tú te enfermas. ¿Qué enfermedades tienen que ver con el pH? ¿Qué enfermedades? Las acidosis y las alcalosis. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Si lo que está fallando es tu pulmón, ¿qué puede desarrollar? Acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Y si lo que falla son tus riñones, acidosis metabólica o alcalosis metabólica. ¿Se entiende o no? Ese es el resumen del seminario de hoy. O sea, las enfermedades del pH. Acidosis, alcalosis respiratorias y metabólicas. Eso tenemos que estudiar porque en el examen va a venir de todas maneras. ¿Cuál es el causante de cada una de esas patologías? Son cuatro, ¿no? Hay dos acidosis y dos alcalosis. Una respiratoria y una metabólica de cada uno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Muy bien? Entonces, ¿cuáles son los sistemas que regulan el pH? El sistema respiratorio y el sistema renal. Por curiosidad, ¿cómo está? Por curiosidad, ¿cuánto es el pH de nuestro cuerpo? 7.35. 7.4 más o menos 0.05, o que es lo mismo, 7.35 a 7.45. Muy bien. Vamos a ver, siguiente función del riñón ya lo explicamos, regulación de la presión arterial. ¿Cómo lo regula? Regulando nuestro sodio y produciendo esa molécula, ¿cómo se llama? La ECA. Enzima convertidora de angiotensina. Sexta función de los riñones, regular la eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis, chicos? Es la formación de glóbulos rojos.
Los riñones producen una hormona que se llama eritropoyetina, así se llama, eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que lo produce el riñón. Esa hormona se va a la médula ósea, ¿no? Los huesitos a la médula ósea, y le dice a las células madre, oye, fórmate eritrocitos. Así funciona. Por ejemplo, si ahorita todos nos vamos, el ejemplo que les puse en la primera clase de fisiología, ahorita nos vamos a altura, Cusco, Pasco, no sé, Puno, nos vamos, ¿sí? Si vamos, ¿qué característica tienen esos ambientes? Puno, Cerro de Pasco, Cusco, que están en altura, hay hipoxia, ¿cierto? A uno le cuesta respirar. Como estás en un cuadro, en un ambiente hipóxico, ¿qué tiene que hacer tu cuerpo? Fabricar más células que transportan oxígeno para tratar por ahí de capturar las poquitas cantidades de oxígeno que hay. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Libera eritropoyetina. ¿Qué parte? Tus riñones. Y la eritropoyetina le dice a tu médula ósea, donde están todas las células madre, ¿sabes qué? Forma eritrocitos y la persona empieza a tener mayor cantidad de eritrocitos. Cuando ya te quedas a vivir ahí por mucho tiempo, te habrás dado cuenta que esas personas que viven en altura forman sus chapitas, ¿no? Son acá más rojitos, eso es por la cantidad de eritrocitos que tienen. Es normal, es normal. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. La eritropoyesis. Chicos, ¿se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo, no? ¿Qué pasa si un paciente está enfermo del riñón? ¿Qué va a tener? Anemia, porque no va a poder formar eritrocitos. ¿Qué más va a tener? Va a tener acidosis, alcalosis, ¿cierto? ¿Qué más va a tener? Hipertensión, ¿se entiende, no? Vienen todas las enfermedades que pueden generarse porque el riñón se enferma. Séptima función, activación de la vitamina D. ¿Cómo se llama la vitamina D por sus clases de bioquímica? En su forma activa se llama calcitriol. ¿Sí? Calcitriol es la forma activa de la vitamina D. ¿Dónde se forma la vitamina D? Bueno, yo la puedo comer o puedo salir un ratito a caminar, me va a dar el sol a la piel y mis queratinocitos van a formar vitamina D, pero lamentablemente lo forma en su estado inactivo. La vitamina D tiene que irse al riñón para que se active. ¿Y qué ganamos teniendo vitamina D activa? ¿Cuál será la función de la vitamina D? ¿Por qué necesitamos que la vitamina D se active? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Para qué sirve la vitamina D? La vitamina D sirve para poder permitir los procesos de mineralización de los huesos. ¿Se entiende? La vitamina D es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que si un paciente tiene problema renal, puede tener también, ¿qué cosa? Osteoporosis. ¿Se entiende, no? ¿Se dan cuenta? El riñón se enferma, ya fue todo tu cuerpo, ¿no? Osteoporosis, hipertensión, acidosis, anemia, miren, todas las patologías que pueden generarse producto de que el riñón se enferma. Y la última función del riñón, ¿cuál es? Permitir la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Gluco es glucosa, neo es nueva, génesis es formación. Formación de nueva glucosa a partir de algo que no es carbohidrato. Por ejemplo, formar glucosa a partir de lípidos o formar glucosa a partir de proteínas. Eso es gluconeogénesis. ¿Quién hace eso? El riñón. Cuando tú haces tu huelga de hambre, vamos a hacer huelga de hambre, no vamos a comer, ya no comas, pues. ¿Quiénes son los que sí o sí te piden comida? Que no les interesa, estás en huelga de hambre, quiero mi comida, son las neuronas. Si no le das glucosa a las neuronas, desarrollas muchos problemas a nivel del sistema nervioso. En ese momento tus riñones que dicen, uy, no está comiendo, bueno, vamos a tener que fabricar glucosa, pero ¿a partir de qué? Mira, acá hay una grasa, mira, acá hay una proteína, fabriquemos. ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. No les voy a mentir, ¿el riñón es el principal órgano haciendo esto? No. El principal órgano haciendo gluconeogénesis es el hígado. El hígado es el principal. El riñón solo ayuda, pero también lo hace. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Estas son, chicos, entonces las 8 funciones del riñón. Como se dieron cuenta, el riñón no solamente forma orina, tiene un montón de funciones más. Este es un vistazo general, esto lo habrán visto con sus profesores de anatomía. Acá tenemos los riñones, acá tenemos las vías por donde ya está saliendo la orina, que son los uréteres, y desembocan en donde? En la vejiga. Y en la vejiga, cuando ya la vejiga se llena aproximadamente un 25%, o sea, la cuarta parte, recién uno tiene sensación de miccionar. ¿Sí? Tiene que llenarse la vejiga aproximadamente un 25% para uno tener una sensación de querer miccionar. ¿Sí? Muy bien.
Esta es la protagonista de esta linda historia, ¿no? Miren acá. Si nosotros vemos este gráfico, ¿sí? Ahí tenemos al nefrón o a la nefrona. Cualquiera de esos dos términos, ¿ya? Nefrón o nefrona. No coloquen es ni ninguna otra vocal. O es nefrón o es nefrona. Como ustedes quieran llamar. Nefrón, nefrona, como quieran, ¿sí? ¿Qué es la nefrona? Es la mínima unidad funcional del riñón. O sea, esta nefrona es lo mínimo que puede formar orina. Formará una gotita. ¿Se entiende, no? Con otra nefrona formarán ya dos gotitas, ¿cierto? ¿Cuántas nefronas tiene un riñón? Aproximadamente un riñón sano tiene 1 millón de nefronas cada uno. O sea, tenemos 2 millones de nefronas. 2 millones. 1 millón por cada riñón. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Uy, doctor, estos son 1 millón de gotitas. Ahora sí. Claro, ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos acá. Veamos acá. Cuando nosotros hablamos de la nefrona o el nefrón, hablamos de la mínima unidad formadora de orina. Y el nefrón o la nefrona, si nosotros vemos acá, va a comenzar la formación de la orina acá donde está el puntero. No sé si logran ver todos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es donde se comienza la formación de la orina. Miren, la sangre está viniendo. Miren cómo viene la sangre. La sangre está viniendo. Y acá, mediante una arteriola, tiene que ser un vaso pequeño, una arteriola aferente, y esta arteriola empieza a doblarse. Cuando se dobla, esta estructura, ¿cómo se llama? Se llama glomérulo. El glomérulo renal. Glomérulo. Acá está, glomérulo. Entonces viene la arteriola aferente trayendo ¿qué cosa? ¿Qué trae una arteriola? Sangre, pues. Supuestamente esa sangre está limpia o está sucia. Está sucia y acá debería limpiarse, ¿cierto o no? Entonces está viniendo la sangre, ¿cierto? Por esta arteriola. La arteriola empieza a doblarse y se forma el glomérulo. Y acá comienza todo lo malo, comienza a irse acá este tubito para comenzar la formación de la orina. Yo les hago una pregunta. La orina que se está formando acá, miren, ¿será lo mismo que la orina que ya está saliendo por acá? No, pues, por acá, mientras la orina va viajando, van habiendo ¿qué cosa? Cambios. Tenemos que esta primera parte está formada por el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Es la arteriola enrollada, ¿cierto? Esta primera parte que está formada por el glomérulo y esta cápsula que tiene forma de C, que se llama cápsula de Bowman, esto de acá se llama, o se conoce como corpúsculo renal. Corpúsculo renal. ¿Qué es el corpúsculo renal entonces? Es el glomérulo con la cápsula de Bowman. ¿Se entiende, no? Acá comienza a formarse la orina, chicos. La orina empieza a viajar por este tubo que tiene como dobleces, ¿no? Como que tiene contorsiones, ¿no? Y como está cerca al corpúsculo, se le conoce como túbulo contorneado proximal, porque está próximo, está cercano al corpúsculo renal. ¿Se entiende, no? Luego el mismo tubo tiene una forma de asa, como si fuera el asa de una jarra. Tiene una parte que baja y una parte que sube, y esta asa, ¿cómo la han llamado? Asa de Henle. Luego, después del asa de Henle, el mismo tubo nuevamente comienza a hacer contorsiones, pero ahora ya no está cerca al corpúsculo, ahora está lejos, por eso se le llama túbulo contorneado distal. Y luego ya viene la última parte, que es el túbulo colector, que ya se está llevando la orina final, o sea, ya la final, la que tú expulses. ¿Se entiende? En cada una de estas partes, chicos, en cada una de estas partes suceden cosas, ¿cierto? Suceden cosas, ¿sí? Y eso vamos a estudiarlo en la siguiente diapositiva. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nivel 200, pero por favor, préstenme atención para no tener que repetirlo. Bien, por acá viene una arteriola. ¿Cómo se llama esta arteriola que está viniendo con la sangre supuestamente sucia? ¿Cómo se llama? Arteriola aferente. Esta viene, se enrolla, supuestamente ahí se está limpiando la sangre y luego se va la sangre limpia por la arteriola eferente, ¿cierto? Pero acá cuando se enrolla suceden cosas. Yo les comento algo. ¿Cuál es la función de la cápsula de Bowman? ¿Cuál es la función? En todo lo malo, ven acá donde dice el 1 es donde se está formando la orina.
todo lo bueno se queda en dónde? En la sangre, ¿cierto? Y que siga su camino. Esa es la idea, ¿no? La idea es que todo lo malo pase a dónde? Acá, acá, en esta partecita, y todo lo bueno se mantenga en la sangre y se vaya. ¿Eso es lo que queremos o no? Hablen, chicos, hablen. ¿Lo que queremos o no? Sí, acá. ¿Cómo se llama este proceso por el cual se hace eso? Todo lo malo viene para acá y lo bueno sigue su camino. A ese proceso se llama filtración glomerular. Filtración glomerular. Filtración globular. Filtración glomerular. Es como cuando ustedes quieren. ¿Han visto las coladeras? Filtración globular. ¿Han visto las coladeras? ¿Sí? ¿Tú qué quieres con la coladera? Que todo lo que me sirve se quede ahí y lo malo que se vaya. Algo así quiere hacer. Pero les comento algo. La filtración glomerular es un proceso recontra, pero recontra inespecífico. Es no selectivo. ¿A qué me refiero con no selectivo? ¿Qué es lo que quiere la cápsula de Boltzmann? Que solamente lo malo pase. Acá, ¿cómo se llama esta primera orina que se está formando? Esta primera orina que se está formando acá se llama filtrado. Filtrado. ¿Qué es el filtrado? Es la primera orina que se está formando acá. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Que en el filtrado, ¿qué debería estar? ¿Lo bueno, lo malo o los dos? ¿Qué debería estar en el filtrado? Lo malo. Solo lo malo, para que se elimine, ¿cierto o no? No. Pero la filtración es un proceso recontra, pero recontra inespecífico. ¿A qué se refiere? Que pasa todo. Pasa lo bueno y lo malo. En estos momentos, chicos, todo lo malo está en el filtrado y todo lo bueno también. Por ejemplo, acá en el filtrado, ¿saben qué encontramos? Encontramos sodio. Pregunta, ¿yo quiero que se vaya el sodio? No. Encontramos cloro. ¿Yo quiero que se vaya el cloro? No, al contrario, el sodio y el cloro deberían de estar en mi medio interno, ¿no? No deberían estar en la orina, ¿cierto? ¿Qué encontramos acá? Glucosa. ¿La glucosa debería irse? No. ¿Qué encontramos acá? Aminoácidos. Y lo peor, lo más triste, encontramos bicarbonato. ¿Para qué servía el bicarbonato? El ion bicarbonato. ¿Qué era el ion bicarbonato? Un regulador de pH. Yo quiero que se vaya mi principal regulador de pH, quiero que se vaya por el filtrado. Obviamente que yo no quiero eso, pero lamentablemente se está yendo. Chicos, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo único que sí no se va a ir? ¿Qué es lo único que se va a mantener en la sangre y que no va a ir en el filtrado? Cosas que son muy grandes, por ejemplo, células. ¿Ustedes creen que en el filtrado se va a ir un glóbulo rojo, un glóbulo blanco? No. Eso sí se queda en la sangre. Es más, si una persona empieza a miccionar sangre, ahí el riñón, ¿cómo está? Está grave. ¿Se entiende o no? ¿Sí? No debería haber células. ¿Se entiende o no? No debería. ¿Sí? ¿Qué más es grande que no debería irse al filtrado? ¿Qué más? Las proteínas. Por ejemplo, la albúmina es una proteína importante. Las proteínas deberían quedarse en la sangre. No pueden ir al filtrado. Pero después, chicos, todo lo demás se va. Todo lo demás se va. El sodio se va, el cloro se va, la glucosa se va, el aminoácido se va, el bicarbonato se va. Todo se va. ¿Cierto? Yo les pregunto algo. Si nosotros realmente mencionáramos el filtrado, o sea, esto, ¿qué pasaría? Literalmente mencionaríamos la vida en cada oportunidad, ¿cierto? En una ida al baño estaría botando mi glucosa, mis aminoácidos, mi bicarbonato, mi sodio, mi cloro. Yo saldría del baño arrastrándome con una alteración de pH, con hipoglicemia, porque yo no tengo glucosa y tendrían que llevarme después de ir al baño en una camilla al hospital para reponerme todo por vía intravenosa. Afortunadamente eso no pasa. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué creen que no pasa? Maestro, ¿por qué crees que no pasa? No te escucho, maestro, no te escucho. No hables al mismo volumen como tu compañero. ¿Ah? ¿Es muy qué? ¿Qué es muy grande? ¿Qué he preguntado? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? No, que se forma acá, por el tubo se eliminaría todo lo que se filtra, ¿cierto o no? ¿Y por qué no pasa esto? Por una razón. Nuestro riñón evolutivamente ha encontrado la forma de que todo lo bueno que se está yendo por procesos, ahora ¿cómo serán los procesos? ¿Específicos o inespecíficos también? Específicos, recapten todo lo bueno y lo vuelvan a ingresar ¿a dónde? A la sangre. A unos capilares que se encuentran rodeando el túbulo, que se llaman capilares peritubulares. ¿Sí? Los capilares peritubulares, ¿por qué se llaman así? Porque están rodeando ¿qué cosa? El túbulo, ¿cierto? Los tubos. Y se encargan de recibir todo lo bueno que se está recaptando. ¿Cómo se llama este proceso? El que tiene la flecha número 2.
se llama reabsorción tubular. Se está reabsorbiendo. Lo bueno que se estaba eliminando está regresando nuevamente a la sangre, y menos mal que existe este proceso. Porque gracias a esto yo nuevamente recojo mi sodio, gracias a esto nuevamente recojo mi glucosa, hasta agua puedo recoger, ¿no? Porque de repente estoy eliminando mucha agua. ¿Se entiende, no? Entonces el proceso de reabsorción lleva las cosas de dónde a dónde. Del túbulo, del filtrado, lleva lo bueno del filtrado, ¿hacia dónde? Hacia la sangre, ¿sí? Pero les cuento algo. Hay algunos desechos, ¿sí?, que se creen vivitos, ¿no? Se creen vivitos, algunos desechos. Miren lo que hacen algunos desechos. En vez de seguir esta ruta para que se filtre y se elimine, porque por el filtrado se puede ir, sigue esta ruta. Se van con todo de frente. ¿Y qué hacen? Burlan al glomérulo. Y el desecho se va por acá y dice: logré sobrevivir, me logré quedar en el cuerpo. Falso, ¿por qué? Porque cuando llega por los capilares peritubulares, en los capilares peritubulares hay un tercer mecanismo que ya no se llama reabsorción, que se llama secreción tubular, y hace lo contrario de la reabsorción. ¿La reabsorción qué hacía? Rescataba, llevaba lo bueno a la sangre. La secreción ¿qué hace? Lleva lo malo que quedó, lo lleva de nuevo ¿a dónde? Al orina. Y esos desechos son nuevamente expulsados. ¿Saben? Generalmente, ¿quiénes hacen este tercer paso? Los fármacos. Muchos medicamentos burlan la filtración y nuevamente son recaptados y son enviados a la orina para que sean eliminados. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya sucede este tercer proceso, ¿cómo se llama el tercer proceso? Secreción tubular. Recién nosotros podemos decir que la orina ya está formada. ¿Se entiende? Porque ya pasó por los tres: filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular. Cuando pasa todo, decimos que la orina ya está lista para ser eliminada y luego se expulsa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los procesos para la formación de la orina? Filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular. En algunos libros dicen, pero falta el cuarto, la excreción. Personalmente, para mí, la excreción no es un proceso, porque la excreción, ¿qué es? La excreción es, acá por ejemplo consideran cuatro, ¿no? La excreción simplemente es el acto de eliminar, nada más. No hay ningún cambio, no hay ningún cambio. Los tres procesos realmente que generan cambios en la orina, ¿cuáles son? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Son los tres procesos que generan cambios. ¿Sí? A ver, vamos a ver rápidamente, chicos, cómo es el proceso de la filtración glomerular. Si yo les pregunto en un examen, ¿en qué parte de la nefrona, se da la filtración? ¿Qué me dirían ustedes? ¿En qué parte de la nefrona? En el glomérulo. ¿Glomérulo? ¿No es? Filtración glomerular. Chicos, ¿en qué parte de la nefrona se da la filtración glomerular? ¿En qué parte? En el corpúsculo renal. Pues corpúsculo renal. ¿Qué es el corpúsculo renal? El glomérulo con la cápsula de Bode. El corpúsculo renal, ¿cierto? ¿Qué es filtrar? Es que venga un poco de sangre, ¿cierto? Y nosotros, entre comillas, limpiar. ¿Ustedes saben que este proceso es específico o no específico? ¿Qué es? No específico. No específico, porque en realidad todo se va al filtrado. ¿Qué es el filtrado? ¿Qué es el filtrado? La primera orina que se está formando. ¿Cierto? Todo se va al filtrado, lo bueno y lo malo. Pero hay una velocidad de filtración. Bien, hay una falta un dato. La velocidad de filtración normal es entre 100 a 120 mililitros por minuto. Repito, la filtración glomerular, su velocidad, o sea, qué tan rápido filtra o limpia la sangre del riñón, es entre 100 a 120 mililitros por minuto. 100 a 120 mililitros por minuto. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? ¿Y por qué es importante saber ese dato? Porque este dato lo usan mucho los médicos para diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente llega al consultorio y dice: doctor, yo estoy mal del riñón? Le mandamos una prueba de filtración glomerular y sale que su filtración es de 70 mililitros por minuto. 70. ¿Cuánto era lo mínimo? 100. Lo mínimo era 100. Tiene 70. ¿Qué quiere decir? ¿Este riñón está bien? No está bien. No está bien. Si me sale un valor de 40, peor todavía. ¿A partir de qué valor uno ya dice: no, el paciente se tiene que dializar? ¿Han escuchado esa palabra, no? La diálisis.
Cuando un paciente tiene una filtración menor a 15 mililitros por minuto, ahí nosotros decimos que la indicación básicamente ya es diálisis. O sea, realmente el riñón es un espartano, ¿no? Lucha, y ya cuando está en una condición muy triste, o sea, una condición ya muy enferma, recién necesita que lo ayuden, ¿no? Recién necesita la diálisis. ¿Sí? Muy bien. Segundo proceso, reabsorción tubular. A ver, chicos, reabsorción tubular. La filtración glomerular, ¿qué proceso era? ¿Era un proceso selectivo o no selectivo? No selectivo. No selectivo porque todo pasaba, ¿cierto? En cambio, la reabsorción tubular sí es un proceso selectivo, porque la nefrona, ¿qué hace? Escoge lo bueno y lo regresa ¿a dónde? A la sangre. Eso es un proceso selectivo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se reabsorbe de todo lo que se está eliminando en el filtrado? ¿Qué es lo que necesitamos que regrese? ¿Qué se reabsorbe? Primero, glucosa, ¿cierto? Glucosa. ¿Qué más? Aminoácidos, importante, ambos son nutrientes. Aminoácidos, glucosa. Tercero, bicarbonato. Son los tres más importantes que se tienen que reabsorber: glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Y esos tres se reabsorben prácticamente en el túbulo proximal. En el túbulo contorneado proximal, como es la primera partecita, ahí el túbulo contorneado proximal, ¿qué es lo que hace? Se garantiza, o sea, ¿cómo les digo? Hay una palabra, se asegura de reabsorber ¿qué cosa? Las tres moléculas más importantes que tienen que reabsorberse. ¿Cuáles son? Glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Doctor, pero ¿y si después faltó? No importa, ya para eso está el ACG, para eso está el túbulo distal, ¿me entienden? Es como que, a ver, es como que yo les digo, miren chicos, imagínense que acá hay como una piscina donde está fluyendo agua, ¿ya? Cuando se va para allá el agua, hagan de cuenta que no hay esa pared, simplemente ahí está el vacío. Si el agua se va para allá, ya se elimina. Y yo les digo, chicos, por favor, yo voy a abrir ahorita el caño y cada uno de ustedes tiene que coger lo que crean importante. Y por el agua va a venir, no sé, pues, no sé, cosas importantes y basura, ¿eh? Entonces yo abro acá el caño, abro y empieza a salir. Miren, el agua viene por acá. Préstenme atención, por Dios, el agua viene por acá. Este sería el túbulo proximal. ¿Ellos qué van a agarrar? Van a tratar de coger ¿qué cosa? O sea, pueden haber muchas cosas importantes, pero van a tratar de coger ¿qué cosa? Lo más importante. Por ejemplo, si hablamos de billetes, hay billetes de 200, de 100, de 50, de 20 y de 10. El agua está pasando por acá. ¿Qué van a coger ellos para asegurar? Bueno, de 200, lo de 100, ¿no? No van a coger de 10. Luego, cuando estén por acá, ya estamos hablando de ACG, ¿ya qué le queda? 50, ¿no? ¿Sí? Ya cuando estamos por el túbulo distal, túbulo colector, ya lo de 10, ¿no? Sencillito que está por ahí de repente, ¿no? Pero me entienden la idea, ¿no? ¿Por qué el túbulo proximal reabsorbe lo más importante? Porque es el primerito, pues. El primerito por donde está pasando ese filtrado, esa primera orina. El túbulo proximal tiene que asegurarse en coger lo más importante. Si yo les pregunto en un examen, ¿dónde se reabsorbe principalmente el bicarbonato, la glucosa o los aminoácidos? El túbulo contorneado proximal, de todas maneras. ¿Se entiende? De todas maneras. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más se reabsorbe, chicos? Aparte de eso, ¿qué más se reabsorbe? ¿Qué más se reabsorbe? Se va a reabsorber también, chicos, sodio, cloro, ¿cierto? Sodio, cloro. ¿Dónde se dará la reabsorción de sodio, de cloro? Puede ser en el proximal, puede ser en el asa de Henle, puede ser. En todos los túbulos se reabsorbe sodio, cloro. Eso no hay problema. ¿Sí? El agua, ¿dónde se reabsorbe principalmente el agua? En el proximal y en las últimas zonas que son distal, túbulo colector, también hay reabsorción de agua. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el segundo proceso, reabsorción tubular. El tercer proceso, chicos, es la secreción tubular. ¿Qué era la secreción? Es cuando cogemos lo malo y lo regresamos ¿a dónde? A la orina, ¿cierto? Cogemos lo malo y lo regresamos a la orina. ¿Qué es lo malo que tiene que eliminarse, chicos? ¿Qué es lo malo? Aparte de los desechos, ácido úrico. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos cuáles eran los desechos más importantes? ¿Cuáles eran? Urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina. Aparte de eso que se está eliminando, por secreción tubular se puede eliminar potasio e hidrógeno. Ah, caramba, ¿cómo es eso? El hidrógeno, yo quiero que esté en mi medio interno para los que han hecho el seminario de día.
¿Qué pasa si me acumulo de hidrógenos? ¿Qué me pasa? Una acidosis. ¿Cierto? No me conviene. A mí me conviene llenarme de iones potasio en mi medio interno. Digo, ¿el potasio era el ion más importante del medio interno o del medio intracelular? Intracelular. Entonces a mí no me conviene que haya mucho potasio en el medio interno. Mejor lo elimino por secreción. ¿Se entiende o no? Porque mucho potasio te generaría arritmias, problemas cardiovasculares y también los fármacos. Entonces, ¿qué moléculas principalmente se eliminan, pero por este proceso? Por secreción. ¿Qué moléculas? Potasio, hidrógeno, fármacos. ¿Y las otras, doctor, por qué proceso se eliminan? Por filtración. ¿Cierto? La filtración. ¿Se acuerdan, no? La filtración. Muy bien. Este es un resumen y con esto ya terminamos. Aparte, las diapositivas que les dejé después de esta diapo de resumen, aparte, habían datos que también sería bueno que lo repasen. He tomado el trabajo de dividirlo por cada túmulo, las cositas que pasan, para que puedan repasarlo más fácil. Acá, con este resumen termino. A ver, chicos, acá tenemos la nefrona. Si a mí me preguntan en un examen, ¿dónde se da la filtración? ¿Dónde se da? En el corpúsculo renal. No hay en otro sitio. La filtración solo se hace en el corpúsculo, nada más, solo en el corpúsculo. ¿Qué más? El proceso de reabsorción, ¿en dónde se da? En todos los túbulos. Por ejemplo, a nivel del túbulo proximal hay reabsorción, y en esta flecha verde dice R. A nivel del asa de Henle hay reabsorción. A nivel del túbulo distal, túbulo colector, hay reabsorción. Solamente quiero enfatizar dos cosas. Bien, quiero enfatizar dos cosas. La primera, en el túbulo proximal, ¿por qué la reabsorción es tan especial? Porque acá se van a reabsorber las tres moléculas más importantes. ¿Cuáles son? Bicarbonato, sodio. ¿Qué más? Sodio y aminoácido. En el asa de Henle, ¿por qué la reabsorción es especial? Les explico. Porque el asa de Henle es como una asa, o sea, asa de Henle. Tiene una porción descendente y una porción ascendente delgada y ascendente gruesa, ¿cierto? En la porción descendente solo se reabsorbe agua, nada más. Repito, en la porción descendente solo se reabsorbe agua, nada más. ¿Sí? Y en la porción ascendente, no importa si es la delgada o la gruesa, las dos, solo se reabsorben solutos, o sea, electrolitos. Acá, por ejemplo, se va a reabsorber sodio, cloro, calcio. ¿Se entiende? No agua, agua no. De nuevo, en la porción descendente solo hay reabsorción de agua. En la porción ascendente solo hay reabsorción de solutos, electrolitos, sodio, cloro, calcio. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. Por eso es importante. Chicos, ¿y el último proceso cuál es? El último proceso es la secreción. ¿Dónde hay secreción? En todos los túbulos menos en el ACG. La secreción yo puedo tener en el túbulo proximal, en el distal y en el colector, más no en el ACG. En el ACG, principalmente, chicos, solamente hay procesos de reabsorción. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para terminar la clase, de todas las partes del riñón, ¿cuál les parece? Todas son importantes, ¿ya? Pero ¿cuál les parece más importante? De todas las partes del riñón, ¿cuál es la parte de la nefrona? ¿Cuál les parece la más importante? O sea, todos son importantes, ¿no? Pero ¿cuál es la más importante? Reabsorción. Proximal. Aparte, porque se reabsorben las primeras moléculas, hay algo que no les he contado y les cuento ahorita. ¿Se acuerdan dos funciones que tenía el riñón? Activar la vitamina D y formar eritropoyetina para formar glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Claro. Ya, eso pasa en el túbulo proximal. O sea, el túbulo proximal no es todo, ¿no? Porque también ayuda a formar eritrocitos y también ayuda a activar a la vitamina D. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Qué bueno. Tengo algunos comunicados que hacer y después, por favor,